Padre, presente, Padre. ¿Perdón? Presente, Padre, aquí, presente. Claro que sí. Miren, hoy no vamos a ver el capítulo 16. No. Me tomé la libertad de pedirles permiso, que hay muchas cosas, detalles que yo escucho a la gente, ¿verdad? Y quisiera tal vez aclarar algunas cosas que son básicas de nuestra fe, y porque hay mucho desconocimiento a veces, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy sobre los sacramentales, vamos a hablar sobre el viático, cositas así, las bendiciones y todo eso, porque a veces la gente llega a la iglesia y me preguntan cosas, por ejemplo, si llego tarde a la misa, si me vale la misa. Eso sí le vale, pues yo no sé si le vale. Pero, Vale que le valga. entonces, cuestiones así es que yo sé que les va a interesar el tema. Son temas variados, ¿verdad? No hay un tema específico. Lo que vamos a hacer es, les vuelvo a pedir de favor que pongan en silencio sus micrófonos. Voy a desarrollar el tema y vayan anotando si tienen alguna pregunta para que al final, ¿verdad? Del tema, vamos a compartir y a responder las preguntas que tengan. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar? ¿No? A ver, pues, déjenme ver. Vamos a... Ups. Dice que no lo puedo. Estoy recording the meeting. Entonces, lo que vamos a hacer, yo ya lo había puesto. Déjenme ver. En mi pantalla dice que está grabando. I know. Calm down. Un momento. Bueno, pues vamos. Es la técnica número 4. Una técnica número 4, dice la técnica número 1. A ver si ahora sale, ahí estamos. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre, ¿verdad? Con la misma pantalla. No tengan miedo, a pesar de que aparentemente las noticias han incrementado, ¿verdad? El virus. Recuerden, hay que ser prudentes, pero también hay que tener confianza en el Señor. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema lo he llamado así: católico, vive tu fe. Y me gustó esta imagen, mire que dice mucho. Nunca pongas un signo de interrogación donde Dios ya ha puesto un punto y final. O sea, se refiere de dudar de la palabra de Dios y de dudar de las enseñanzas de la iglesia. Aun cuando estamos escuchando en las misas, en las Sagradas Escrituras, y todavía estamos en desacuerdo a veces con lo que enseña la iglesia, con lo que dice la Biblia. No me parece, no creo que sea así, en fin. ¿Verdad? La Biblia, que es la palabra de Dios, es tan clara que no debería haber ninguna duda, pero sin embargo, nuestra condición humana de débil y de pecadores, queremos buscar salidas para vivir como uno quiere. Por eso me gustó la imagen. Vamos a hablar lo que les decía al principio, pero son diferentes temas.
¿En qué momento inicia la misa y en qué momento termina? Dicen los obispos de Estados Unidos que el centro de la vida parroquial es la celebración litúrgica dominical. Se comparte el cuerpo de Cristo. Los miembros de la comunidad comparten un mismo propósito, el conocimiento del Señor que se hace presente en medio de nuestros problemas. La misa inicia con la procesión de entrada del sacerdote y sus ministros y termina con la salida del sacerdote y sus ministros y nunca antes. No termina cuando la gente ha recibido la comunión y se va. Pero si no hay a menos que no sea, que sea una emergencia, obviamente, ¿verdad? Que alguien esté enfermo o le acaban de hablar y que se está muriendo tu mamá, vaya, vete a tu casa. Pero si vas a misa, reserva el tiempo para el Señor, ¿verdad? Y eso incluye pues hasta los avisos y todo porque es parte del sentido comunitario. La iglesia es la casa espiritual. Entonces, los avisos también es cómo se está viviendo pues en tu casa espiritual. Así es que siempre hay que llegar antes, unos 5 o 10 minutos antes. Y cuando termina la misa, por lo menos quedarse otros 5 minutos para darle gracias a Dios y meditar, ¿verdad? La otra punto es, llegué tarde a la misa, ¿es esta misa válida? Bueno, esto lo escribí yo. Si llegas tarde al cine para ver una película, tienes dos opciones. La primera es ver la película nuevamente para entenderla y la segunda es no entrar al cine y regresar al horario establecido. La parroquia no es un cine y la misa no es una película. La misa representa la vida completa de la iglesia. La parroquia es el lugar en el cual adoramos a Dios y le damos gracias por su infinito amor y misericordia hacia nosotros. Si estás tarde en la misa por una situación inesperada, decide tú si esta misa es válida. Dice San Pablo a los Gálatas que los cristianos estamos guiados por el Espíritu Santo, no somos guiados por la ley. Miren, yo he escuchado a veces a personas, incluso a sacerdotes, que dicen que si llega después del Evangelio, ya no puede comulgar, o que si llega después de la lectura o en cierta parte, miren, la enseñanza real de la iglesia no habla nada en lo absoluto en el momento que llega la persona. El catecismo dice que debemos de vivir la misa completa. Entonces, que alguien diga, como ya llegué tarde después de la tarde, tarde es desde el momento que ya el sacerdote comienza su procesión. O sea que no es tarde decir 10 minutos tarde, no. Desde el momento que ya se comienza la celebración litúrgica y no estás, ya estás tarde, por decirlo así. Ahora, uno decide realmente porque hay inesperados, digamos, si sales a tiempo y pasó un accidente en el camino a la iglesia, pues aunque sea en el momento de la comunión, recibe la comunión porque no has faltado, no ha sido una situación que sea tuya, ¿verdad? Son situaciones que suceden. Ahora, si tienes 4 hijos y la misa es a las 8 de la mañana o a las 8:30, obviamente, tienes que saber que tienes que salir de tu casa 1 hora antes por lo menos para estar a tiempo. ¿Por qué? Para vestir a los niños, que no sé qué, pero si la gente sale a las 8:20, aunque vivan enfrente, llegan 15, 20 minutos ya empezada la misa. Entonces, eso es engañarse a uno mismo. Entonces, no se trata del tiempo a la hora que uno llega a la misa, si es tarde o es temprano, primero. Y segundo, hay gente que llega temprano y no está en la misa. Entonces, esa misa no te es válida, porque no estás poniendo atención, están como las bancas, ¿verdad? Las bancas han estado ahí desde que se abrió la iglesia por años y están en todas las misas, pero no participan. Entonces no se trata ni el tiempo que llega uno, y es de la manera como uno vive la misa. Si estás callado, si no respondes, si no cantas, la verdad es que mejor llegues cuando tú te sientas dispuesto, porque la misa
todas las partes de la misa son oraciones. Entonces, si no responde las oraciones es que no estás viviendo la misa. Y si la persona no está disponible espiritualmente, es mejor prepararse. Por eso se invita a la gente a que se prepare espiritualmente para llegar a la misa, para participar. Porque a veces uno dice, el Señor esté con todos ustedes, y nadie responde, ¿verdad? O que comienza a cantar el coro, y son canciones conocidas, nadie canta. Entonces, la celebración litúrgica la hace el pueblo con el sacerdote. El sacerdote es el que preside la misa, pero los que celebramos somos todos. Y si tú no participas, entonces es mejor que regreses en un momento que espiritualmente esté bien. La misa no te es válida. Entonces, para aclarar el punto, no se trata de llegar a cierta hora. No hay ningún documento de la iglesia, no existe ningún documento de la iglesia que diga, después de las lecturas, esa es pura opinión de cualquier sacerdote. Claro, lo pueden decir para animar a la gente, pero ¿qué es lo que enseña la iglesia? No. ¿Qué tal si saliste a tiempo y pasó un accidente cuando venías y llegaste tarde? Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, entendamos un poquito la importancia de la celebración litúrgica, porque estamos hablando del domingo, obviamente. Es una vez a la semana. ¿Cuánta hora le damos al Señor? Así, con tiempo, ¿verdad? En la semana. Es bien poco y es una celebración comunitaria. Pasemos al segundo. ¿Por qué los católicos tenemos un papa? La palabra viene del griego que significa papá o papito, ¿verdad? La posición del papa es más que una posición o una ceremonia. El papa es considerado el sucesor espiritual del apóstol Pedro. Como sucesor de la cátedra de Pedro, el papa es el pastor supremo de nuestra iglesia. Por medio de Dios, el papa recibe autoridad para enseñar, unificar y proteger al pueblo de Dios, manteniéndolos libres de error y el engaño. Ahora, hay que aclarar una cosa muy importante, ¿verdad? Que el Papa, como cualquier otro sacerdote, puede dar su opinión personal sobre un tema o sobre una enseñanza de la iglesia y que puede diferir de lo que enseña la iglesia. No es que sea erróneo o contrario. Fíjense bien la palabra que estoy usando, que pueda diferir un tanto. ¿Verdad? Para hacer el caso, hace poco el Papa Francisco dio su opinión sobre las uniones homosexuales. Claro, la radio, la televisión y todo le da vuelta a la situación, pero ya la Santa Sede ya aclaró el punto y explicó a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Papa ex cátedra se llama, fuera de la cátedra de Pedro, es una opinión. Él es el obispo de Roma. Roma, el Vaticano, es una diócesis como San Antonio, o como cualquier otra diócesis, como Miami o Colombia, no sé. Entonces, él es el obispo de Roma. Cuando él habla ex cátedra, está hablando como su diócesis, no está hablando como el primado de Pedro. Cuando el Papa establece algo que es la ley de la iglesia, escribe sus encíclicas. Por ejemplo, hace poco escribió una que se llama Fratelli Tutti. Entonces, eso es revisado por la Oficina de la Doctrina de la Fe, donde dicen que todo lo que escribió el Papa está fuera de error. Entonces, diferir de la opinión del Papa no es pecado. Fíjense bien, diferir de lo que él pueda decir. Ahora, criticar, juzgar y todo eso sí no está bien. Y tampoco el Papa va a decir algo completamente opuesto a lo que enseña la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que a veces la prensa, Facebook y todo eso dicen, ¿verdad? Y como ser humano, ¿quién no se equivoca? El Papa no es perfecto.
ya han habido papas, pues, en el pasado que se han equivocado. Entonces, en vez de criticar y juzgar, porque estamos criticando nuestra propia casa, hay que orar por el Papa, los sacerdotes, los obispos, porque somos seres humanos y nos equivocamos como cualquier otro, ¿verdad? El Código de Derecho Canónico habla que el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, el vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Fíjense bien, la diferencia que está hablando ya, el derecho canónico habla como el primado de Pedro, dice el primero entre los apóstoles, ahí ya está hablando como el Pedro de este siglo, son cuestiones muy diferentes, ¿verdad? También en una misa, escuchen las homilías a veces, yo por lo menos, cuando es mi opinión, yo lo digo, esta es mi opinión es esta, o si es algo de la iglesia, digo, la iglesia nos enseña esta cosa, o el catecismo habla de esta manera, o la Biblia dice esto. Yo siempre soy claro en esos puntos para que la gente no se confunda. Entonces, si un sacerdote dice algo que puede ser erróneo, no digan, la iglesia dice esto, ¿verdad? Siempre hay que poner mucha atención en las homilías, ¿verdad? Para que no, y no solo el sacerdote, sino que tal vez el diácono, que son los que predican. Entonces, es importante entender que tenemos una cabeza visible, que es el Papa, pero también es un ser humano, como todos, pero el no estar unido a la cabeza, estamos desuniendo el cuerpo. Y lo que el diablo quiere es la división. Acuérdense, no se dejen engañar, ¿verdad? Que el diablo, cualquier acción de división no viene de Dios, sino que viene del diablo. Bueno, pasemos a el otro tema. El acto penitencial se llama el confiteor. El confiteor es lo que decimos al principio, el que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y al final, el sacerdote da la absolución, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ese momento, nosotros debemos de persignarnos porque estamos recibiendo la absolución. Como cuando tú te vas a confesar, al final que el sacerdote levanta la mano y te da la absolución, uno se persina. ¿Por qué? Porque está recibiendo en ese momento el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es importante? Porque esto se llama la absolución general. Como seres humanos pecamos a cada momento. Entonces, el confiteor o el acto penitencial se hace al principio porque con la absolución general, ¿verdad? Todos los pecados veniales quedan perdonados. Si tú llegaste después del confiteor, nadie me puede decir, y perdonen, que diga, estoy libre de pecado, a menos que antes de la misa te hayas confesado, ¿verdad? Porque en la semana pecamos, se llaman pecados veniales. Y si llegaste después del acto penitencial, estás todavía en pecado venial, que debes de comulgar. Si ustedes me preguntan a mí, depende cómo haya sido el pecado venial. Me explico. Así es que por eso es importante, y por eso la iglesia estableció el acto penitencial desde el principio, para que uno reciba en completa estado de gracia, limpio los pecados veniales para recibir la comunión. Y también, como ven, lo usan el acto penitencial, lo rezan los luteranos y los anglicanos también. Acuérdense que los luteranos y los anglicanos se separaron directamente de la Iglesia Católica de Martín Lutero y el rey Enrique VIII, que fundó la Iglesia de Inglaterra también. Entonces,
Es uno de las oraciones más preciosas donde uno recibe la absolución de los pecados veniales, ¿verdad? Yo le decía aquí a la gente, ¿verdad? Persínense para que no lo sientan ustedes como algo rutinario, pues traten de vivir la misa como si fuera la primera y la última misa que están viviendo. En ese momento uno tiene que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Que en realidad le estamos pidiendo perdón, pues decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces ahí nos estamos confesando los unos con los otros y se toma de la carta de Santiago, cuando dice Santiago 1:26, confiesen sus pecados los unos con los otros. Padre, tengo una pregunta y perdone que le interrumpa. ¿Usted ya pasó página? Porque yo estoy todavía en que si la misa es válida. Ya la pasé, estoy en el acto penitencial. Sí, aquí no he visto cambio en la pantalla. Alguien me puede, porque yo lo tengo aquí otra pantalla y sí ya pasó, mija. Sí, Ya pasó, sí, Ya, sí, ya pasó. Sí, ya pasó. ya no Ya pasó. pasó. Yo creo que Sí. es su máquina, Martita. No sé qué hacer. Sálgase y vuelve a entrar, quizá. Ay, Bueno, sigamos. Pasó la pantalla, ¿cierto? Sí, padre. Sí. Bueno, vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es ministro de la Eucaristía, ministro ordinario y ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Ustedes pueden decir, no, pues si solo es un jueguito de palabras. No es un jueguito de palabras, ¿verdad? Entonces, dice el Código de Derecho Canónico, fíjense bien, del ministro de la Santísima Eucaristía, el derecho canónico establece que solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confesionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. Entonces, cuando decimos el ministro de la Eucaristía, ¿verdad? No son los laicos ni siquiera el diácono. Únicamente los sacerdotes, y eso incluye a los obispos, ¿verdad? Los arzobispos, los cardenales y el papa. Ahora, el ministro ordinario de la Sagrada Comunión, fíjense bien que es lo mismo, es un obispo, un sacerdote, ahora es un diácono. Fíjense cómo cambia la terminología. La Eucaristía es lo que se confecciona, es la transubstanciación, pero ya la comunión es lo que uno va a recibir, que es recibimos la Eucaristía, pero estamos recibiendo la comunión. Ahora, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es el acólito o cualquier otro fiel designado por el sacerdote. Y como les dije yo, es completamente erróneo decir ministro de la Eucaristía refiriéndose a un laico o ministro extraordinario de la Eucaristía, porque eso no existe, eso no es aplicable. Así es, incluso, saben, hay unas crucecitas que se le dan a los ministros y dice ministro de la Eucaristía, y eso es totalmente erróneo. Como le digo, es algo, me van a decir, pues una palabrita, no, es un significado importante. Y es una bendición, ¿verdad? Que el laico sea un ministro extraordinario. Extraordinario no quiere decir, qué bárbaro, es lo máximo. No. Extraordinario es en los momentos que se necesita, ¿verdad? Porque el ministro ordinario, el que da la comunión todo el tiempo, es el sacerdote y el diácono. Pero dependiendo de la cantidad de personas, por eso es que la iglesia que se abrió con el Concilio Vaticano II estableció los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ahora, cuando una de las funciones muy bonitas e importantes de los ministros extraordinarios de la comunión es llevar el viático, o sea, llevar la comunión a los enfermos. Entonces, pero eso, miren, eso se lo suplico desde el fondo de mi corazón a los que son ministros, háganlo con mucha reverencia. A veces veo los ministros se lo meten en la bolsa, lo agarran en un pañuelo. Por favor, no lo hagan, ¿verdad? Porque lo que llevamos es a Cristo y no es una galleta la que se lleva, ¿verdad? Hay como carteritas que se llaman portaviáticos, donde se mete con el relicario o el PIX que le llaman, ¿verdad? No es así nomás también.
Y debe de ser o debería de ser obviamente el sacerdote de la parroquia debe de saber que tú eres un ministro extraordinario y vas a ir a dar la comunión a un enfermo. Nadie tiene la autoridad de ir hasta el sagrario y sacar la comunión. Nadie, es únicamente el sacerdote o el diácono, ¿verdad? Porque a veces lastimosamente dejamos la llave en el sagrario y como es ministro y no hay misa, bueno, voy, abro y la saco. Eso no se puede hacer. Por favor, no lo hagan, ¿verdad? Aunque el sacerdote te diga, mire, vaya, sáquela usted. Dígale con todo respeto, padre, mejor vaya usted. No es que el laico sea menor, no, por favor, no me lo tomen en ese punto. Es por la importancia, ¿verdad? La reverencia que le debemos de dar a la Sagrada Comunión. Ahora, se supone que cuando sales de la misa, porque eso tiene que ser inmediatamente después de la misa, vas a ir a darle la comunión a la persona. No es que, mire, voy a pasar comprándome unos tacos o voy a ir a ver a mi marido, espéreme que tengo que hacer una cosa y después la llevo, porque si no, no tengo tiempo. Entonces no lo hagas si no te comprometes. Y lo otro es que cuando vas en silencio o cantando, nada poniendo el radio, aunque sea música cristiana, porque no es así. Quien llevas ahí es al Señor. Ustedes, si se han fijado, cuando sacamos la Eucaristía, la Eucaristía del templo sale con una luz, con una vela, porque no puede salir así nomás. Entonces, inmediatamente, por favor, y nadie se puede quedar con la comunión. O sea, digamos que quedaste con alguien, ¿verdad? Y te dice, mire, me trae la comunión a tal hora. Y resulta que tú le hablas y le dices, mire, voy ahorita para su casa. Y le dice, mire, ya yo no estoy en la casa, me voy. Si ya vas caminando de tu casa, cuando llegas a tu casa, haces el rito tú solo y tú la consumes. Nadie puede quedarse con una comunión, con una Eucaristía en su casa. Nadie tiene permiso, ¿verdad? Aunque lo hagan bonito, que hagan un altarcito. El Código de Derecho Canónico dice que el único lugar donde se puede guardar la Eucaristía es en un templo sagrado o en una capilla sagrada y en un sagrario, nada más. Y el único que podría dar permiso a una persona de tener en su casa, que no creo que lo haga, que le den permiso, es un obispo. Pero un obispo no le va a dar permiso a nadie de tener la Eucaristía en su casa. Y menos que se lleve varias para que haga celebración de palabra. Yo no sé, porque ya he escuchado muchas cosas así. Por eso yo nada más les estoy compartiendo mi experiencia para que ustedes no caigan en esa situación. Ni siquiera yo la puedo tener. Por ejemplo, yo voy, digamos que voy a la casa de mis hermanos en Miami. Yo no puedo llevar la comunión y tenerla ahí. Puedo llevarla si está enfermo mi hermano, mi hermana, sí la puedo llevar. Pero que la voy a tener ahí porque soy sacerdote, no puedo tenerla. Eso se llama sacrilegio, ¿verdad? Cuando ya pasa más de un día se ha violado la reverencia de la Eucaristía. Por eso es importante de que nosotros como laicos, bueno, ustedes como laicos y yo como sacerdote, nosotros protejamos la Eucaristía. No podemos ponernos a jugar, no es una galleta, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, que el sacerdote me dio permiso. Perdonen si algún sacerdote les dio permiso, eso es totalmente incorrecto. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Ahora, la palabra viático proviene del latín vía, o sea que significa provisiones para el viaje. Y en la liturgia, el viático consiste en administrar la comunión a los enfermos postrados en cama o a los moribundos como ayuda para celebrar la Pascua definitiva. Así pues, a los que van a dejar la vida terrena, la iglesia les ofrece un alimento espiritual para su Pascua, la comunión llamada viático. Entonces, por ejemplo, si ustedes llevan la comunión, ¿verdad?
digamos que llevan dos comuniones porque son dos enfermos y hay alguien más ahí, no pueden primero, no se puede partir la comunión, ni siquiera cuando se recibe, por favor, no lo vayan a hacer. Cuando la reciban y la consuman, se consume entera. Pero digamos que esté en la casa, ¿verdad? Dos personas, dos enfermitos y el papá, el esposo, y la que mire, no pude ir a la iglesia, me la puede dar. No, señores, por favor, no lo vayan a hacer. El viático es únicamente para las personas enfermas o que están postrados en la cama, nada más, ¿verdad? Y en lo que dice importante, pues es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? No se debe llevar a la casa y esperar hasta que se pueda distribuir. De lo contrario, debe de consumirse. Y el viático es únicamente para los enfermos. Y hay un rito especial, hay libritos especiales. Es un ministerio muy bonito, pero también requiere mucha reverencia, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón, ahorita que vivimos en esto de la pandemia, si la comunión en la boca o en la mano, ¿qué manera es reverente? ¿Cuál manera es reverente? La sede apostólica ha permitido que los obispos decidan si en sus diócesis se permite la opción de recibir la comunión en la mano. En otras palabras, la recepción en la boca es aceptada universalmente, mientras que la comunión en la mano depende de cada obispo. Pues ahora con la pandemia es únicamente en la mano. Fíjense bien, la comunión en la mano debe manifestar, tanto como la comunión recibida en la boca, el respeto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso se insistirá, dice, le estoy leyendo sobre del derecho canónico, tal como lo hacían los padres de la Iglesia acerca de la nobleza que debe tener en sí el gesto del que comulga. Así ocurría con los recién bautizados del siglo IV, que recibían la consigna de tender las dos manos, haciendo de la mano izquierda un trono para la mano derecha, puesto que ésta debe recibir al rey. ¿Verdad? Muy bonito eso. Entonces, ¿cuál es la manera más reverente de recibir la Eucaristía? La manera más reverente de recibir la comunión es estar en estado de gracia, hacer una reverencia antes de comulgar y decir amén. Y paremos de contar. Que alguien diga, a mí, mi preferencia es en la boca, pero eso no quiere decir que porque la recibo en la boca es más reverente que la recibo en la mano. ¿Qué tal si una persona que la recibe en la boca, verdad? Y yo he visto algunas iglesias que hasta ponen kneelers para hincarse y recibirla. Hay otras personas que se hincan y están en pecado mortal. A ver, entonces no está recibiendo reverentemente la Eucaristía. De lo contrario, es más, está cometiendo el grave pecado de sacrilegio porque está recibiendo la comunión en pecado mortal. Dice Isaías 29:13, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces, cuando vayan a recibir la comunión, ¿verdad? Tienes que estar en estado de gracia. La reverencia es antes. Lastimosamente, por costumbre o por ignorancia, la gente después de recibirla, la gente se hace el signo de la cruz o se persina y yo me pregunto ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que llevas tú adentro? Entonces no es Cristo, porque el signo de la cruz es el signo de Cristo. La reverencia, si quieres hacerla, el signo de la cruz, arrodillarte o medio agacharte, es antes de recibir al Señor, no después. Después ya lo tienes ahí, ya no hay necesidad de hacer reverencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tienes ahí adentro. Y yo he visto también sacerdotes que lo hacen, pero como le digo, es falta de conocimiento realmente cómo recibir la comunión. También me pasó aquí en la iglesia que en estos días gente decidió no recibir la comunión en la mano porque sentían que era irreverente. Entonces yo hablé con las personas y le dije, mira, tú estás cometiendo dos pecados graves. Uno, el pecado de soberbia, ¿verdad? Porque nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo,
debemos de ser obedientes con los que dicen los obispos, ¿verdad? Y los obispos, si se equivocan ellos, se equivocaron, es problema de ellos y Dios los va a juzgar. Pero el que obedecen jamás se equivoca. Y no es pecado recibirle en la mano, ¿verdad? Yo le dije a estas personas, porque no ha sido solo una vez, el pecado de la soberbia, y el segundo, adoraste al diablo, porque el diablo lo que quería era que tú no recibieras la comunión, ¿verdad? Entonces, si se sienten mal o porque yo la quiero recibir en la boca, piénsenlo, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es alabando al demonio. Les mintió, le creyeron y cayeron, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es no recibir al Señor. ¿Qué es más grave? ¿No recibir al Señor o recibirle en la mano? La verdad que recibir en la mano no es grave. Solo el hecho de no recibirla yo es grave. Entonces, la manera más reverente es estas tres. Estar en estado de gracia. Y es lo más importante. Y la reverencia, pues, obviamente es santa. Y al recibirlo digan amén, no digan gracias, Padre, tampoco, ¿verdad? Es amén. Quiere decir que tú estás de acuerdo. Otra cosa, si tienen hijos pequeños, por favor no los obliguen. Si ellos no quieren recibir la comunión, no, el obligar a un sacramento es pecado también. Entonces, la gracia del sacramento ya no es válido. ¿Por qué? Porque los sacramentos son respuestas libres de la persona. No es que alguien te obligue a hacerlo. Entonces, no estás libremente. Es como que alguien obligue al yerno a que se case con la hija. Ese matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque lo están obligando. Entonces, un sacramento obligado, ¿verdad? No tiene validez. Bueno, que era lo que yo hablaba hace un momento, los 7 pasos para recibir la Sagrada Comunión. En estos tiempos, hay que desinfectar las manos. Puedes hacer una genuflexión o reverencia o arrodillarte. Extiende tu mano izquierda y la pones sobre la derecha, la derecha la pones abajo para que te la pongan en la mano. Ahora, hay otra cosa muy importante, fíjense bien. Nosotros recibimos la comunión, no la tomamos. O la gente llega y cuando se la da el ministro, ¿verdad? Con los 2 dedos la quiere agarrar, eso no se hace, ¿verdad? Porque estamos recibiendo al Señor. Y lo otro, por favor, no lo vayan a hacer. Cuando reciban la comunión y que se persinen con la comunión, eso es sacrilegio también. ¿Por qué? Porque están cayendo partículas al suelo y la gente lo está pateando. Al solo recibir, tú lo tienes que consumir. Nada que me voy para el asiento o me persino con eso. Eso se hacía hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa persinarse con la comunión? O sea que la galletita que tienes en la mano no tiene validez, pero el signo de la cruz sí. Eso es lo que estamos diciendo. Si no tenemos una galleta, tenemos al mismo Cristo. Entonces, ahí es que se recibe la comunión. Ahora vamos a hablar de lo que son los sacrilegios. El sacrilegio es una profanación y hay 3 tipos de sacrilegios. Contra las personas, contra los lugares o contra las cosas sagradas. El sacrilegio contra las personas, recuerden que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los religiosos somos personas consagradas. Entonces, un daño que se le haga físico o chisme o que se viole el honor de la persona, eso es un sacrilegio que se hace. ¿Por qué? Porque se está profanando una persona sagrada, ¿verdad? Para uno de los sacrilegios. El sacrilegio del lugar es violación de un lugar sagrado, la iglesia, el cementerio, el oratorio. Puede ser cuando se roban algo de la iglesia o tal vez en la colecta, que alguien que recoge la colecta y se roba el dinero, ¿verdad? Recuerdo que hace años, y no me dejarán mentir los de elotes, pues ahí en el altar se mataron una pareja, ¿verdad? Aquí en San Antonio, eso fue como 8 o 10 años más o menos.
¿verdad? El obispo tuvo que ir, el obispo, creo que era Gómez o Cantú el que fue, y tuvo que consagrar otra vez el altar, porque se había violado. Entonces, esa es una violación sagrada, ¿verdad? Entonces, cualquier lugar sagrado del templo o una capilla, eso es una, que se profane, ¿verdad? Eso es un sacrilegio. Por ejemplo, también que la iglesia se use como establo, como mercado, como sala de banquetes, etcétera, todo eso. Por eso es que no podemos vender cosas dentro del templo. No es que sea sacrilegio, pero no lo hagan también, ¿verdad? Ahora, el sacrilegio real que habla el Código de Derecho Canónico, el sacrilegio real es la injuria hacia cualquier objeto sagrado que no sea un lugar ni una persona. ¿A qué se refiere? Recibir la comunión en pecado mortal. O que alguien le haga burla a la comunión, ¿verdad? Con cuestiones que la persona está consciente. Hay personas que están enfermas mentales, pues eso no aplica acá, pero hay personas que con claridad, ¿verdad? Se burlan de la Eucaristía o se la llevan y se la meten en el pantalón o cuestiones así. Todos esos son sacrilegios de injuria, ¿verdad? Y eso es de los más graves. O recibir algún sacramento en pecado mortal, por ejemplo, la confirmación, la Eucaristía, las órdenes sagradas, incluso el matrimonio. Por eso se acostumbra que antes de recibir cada sacramento, pues la persona se tiene que confesar. ¿Cuántas veces puede una persona recibir la comunión en el día? Un católico puede recibir el sacramento de la Eucaristía a lo sumo 2 veces al día, si se cumplen ciertas condiciones. Primero, que la persona tiene que participar completamente en la celebración litúrgica y que las celebraciones litúrgicas sean diferentes. Por ejemplo, si es un funeral y si es una misa común y corriente, digamos una misa de día. Por ejemplo, fuiste a misa a las 8 de la mañana y en la tarde hay un funeral, sí se puede recibir. Otra cosa es, si tú estás sirviendo, si eres un servidor de la misa, tienes que recibir las veces que estés sirviendo. ¿Por qué? Porque si no se cae en un pecado más grande, es el pecado de escándalo. Por ejemplo, imagínense un lector, digamos, que no encontré yo lector para las 2 misas. Entonces este lector lee la primera misa y la segunda también, pero ya recibió la comunión en la primera, dice, ya no puedo recibirla, tiene que recibirla. ¿Por qué? Porque si la gente lo ve y no lo ve recibiendo la comunión, ¿qué va a decir? Que está en pecado. Y no es que esté juzgando, sino que los que estamos en el altar somos personas públicas. Entonces, si tú sirves, ¿verdad? Estás sirviendo, ya sea lector, ya sea ministro, ya sea, para el caso, pues, mis técnicos que los tengo trabajando en la misa también tienen que recibirla, porque si no, el pecado que se comete es pecado de escándalo. Pero una persona sí puede recibir la comunión 2 veces en el día. Eso lo dice el catecismo y lo dice el Código de Derecho Canónico. O si vas en la mañana, por ejemplo, la misa de vigilia del sábado, y vas al día siguiente a la misa, también puedes recibirlo porque es la misma misa, ¿verdad? Así que 2 veces se pueden recibir la comunión el mismo día. Y hasta 3, porque si estás en riesgo de muerte y la has recibido 2 veces, pues tiene que recibirla también. Vamos ahora a los sacramentales. ¿Qué son? El catecismo dice que los sacramentales son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la iglesia. ¿Cómo funcionan? Si bien la fe de la iglesia impregna en estos elementos una bendición que es eficaz en sí misma, esta solo se concreta plenamente cuando se combina con una vida de fe de la persona que hace uso del sacramental. O sea, un sacramental
un sacramental común pues es el rosario. No la oración, sino que el rosario en sí, ¿verdad? Entonces, si tú no rezas el rosario con fe, no, la oración del rosario es un sacramental. Entonces, no tiene la gracia, no recibe la gracia. Y lo otro es que si vas a rezar el rosario, no necesitas el rosario en la mano. Porque a veces me dice, padre, pues no puedo rezar el rosario porque no lo traje, fíjese. Ay, digo, señores, no, tampoco es así. Entre los sacramentales populares son las bendiciones de lugares, personas, objetos, también los crucifijos, las medallas, el agua bendita, la sal bendita, los ornamentos, etc. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre un sacramento y un sacramental? El sacramento es un signo visible instituido por Cristo para darnos gracia, ¿verdad? Ya sabemos los 7 sacramentos. Eso los instituyó Jesucristo y la iglesia no los puede modificar, ni quitar, ni ajustar. Y el sacramental es un signo visible instituido por la iglesia para darnos la gracia. Esa es la diferencia. Ahora, hay 5 tipos de sacramentales. Sacramentales constitutivos en relación con las personas, los constitutivos en relación con las cosas, las bendiciones invocativas, los exorcismos y las exequias, o sea, el entierro de la persona, ¿verdad? El Papa Pablo VI suprimió el subdiaconado y las 4 órdenes menores de los hostiariado, lectorado, exorcizado y acolitado, estableciendo en su lugar los ministerios del lector y del acólito. Se acentuó así la distinción entre los ministerios ordenados que se confieren mediante la imposición de las manos y los demás ministerios instituidos o confiados a los fieles laicos de una manera estable o ocasional. Entonces, un sacramental en relación a las personas son los ministerios. El ministerio del lectorado, el ministerio del acolitado, o cualquier ministerio, por ejemplo, el grupo de oración, el grupo de intercesión, son sacramentales que te dan gracia, que aumentan la gracia en tu vida, si lo haces con fe y si lo haces reverentemente. De lo contrario, la persona no recibe la gracia. Entonces, o por ejemplo, cuando se instituye o a veces, por ejemplo, que el sacerdote hace una bendición a alguien que esté celebrando aniversario de matrimonio, cumpleaños, ese es un sacramental, ¿verdad? Sobre la persona, en algo especial. Como les dije hace un momento, ¿verdad? La ministerio se refiere a las personas. Entonces puede ser lector, salmista, los que enseñan CCD, en fin, cualquier ministerio de la parroquia que sirva para ayudar a otros a estar cerca de Dios es un sacramental. Las exequias. La iglesia tiene clara conciencia de que su estado actual de peregrinación interrumpe los lazos con aquellos miembros suyos que, traspasado el umbral de la muerte, o bien gozan ya de la visión de Dios, o bien se preparan a gozarla, es decir, con sus miembros difuntos que están ya en el cielo y en el purgatorio. Uno de los documentos del Vaticano dice que la iglesia guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de los pecados. Ahora, la práctica de la cremación es una práctica ya válida por la iglesia, por muchos factores, pero por favor, ¿verdad? Porque esto me ha pasado en todas las parroquias que yo he estado, ya sea por deseo de la persona que fallece o por ignorancia de los familiares, que las cenizas no las entierran y se quieren quedar. Por ejemplo, dice el familiar, bueno, que las cenizas se esparzan en el mar o que cada quien de mi familia agarre un pedacito. Yo ya he rechazado funerales por eso, porque miren, primero,
se está cometiendo un grave, pero gravísimo pecado de sacrilegio si alguien no entierra las cenizas. Es que mira, la voy a tener en mi casa ahí por un tiempecito y después la voy a enterrar. No, señores. Recuerden que el cuerpo mortal, nuestro cuerpo es cuerpo sagrado porque somos templo del Espíritu Santo y aunque la persona ya esté muerta, tiene que enterrarse de inmediato, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan muy presente esa situación. Primero, estamos violando la sacralidad del templo del Espíritu Santo. Número 2, la persona, y esa es otra cosa grave, su alma no descansa en paz y estás condenando a tu ser querido al infierno. Y eso lo creemos por fe, ¿verdad? Yo no lo puedo asegurar, pero sí lo dice el derecho canónico, que la persona fallecida, su alma no descansa en paz. No nos podemos quedar nosotros con la ceniza. Yo sé que en algunos países es una práctica común, pero no se debe hacer. Jesús también murió y lo enterraron y resucitó. Todo lo que Jesús experimentó en su vida de ministerio, lo hizo para enseñarnos a nosotros que debemos hacer lo mismo. Entonces, cuando una persona muere, se debe de enterrar. ¿Para qué? Para que la comunidad siga orando por ese cuerpo que es sagrado, aunque ya murió, pero y se separa obviamente el alma del cuerpo, pero el cuerpo también, o la ceniza, es sagrado. Así es que, si no lo sabían, ahora lo saben, por favor, no lo hagan, ¿verdad? Como les digo, yo ya he rechazado celebraciones por la misma situación. Es la única facultad que nos da el derecho canónico para rechazar un funeral. Ni siquiera porque una persona se suicide, ni siquiera que una persona que no sea creyente, se puede celebrar el funeral, pero parte de la misa cambia. Las oraciones, no hay incienso, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero quería traer este punto porque esto es bien común. Y lo peor del caso es que las funerarias, porque la gente les pregunta y la funeraria le dice, sí, usted se puede quedar. No, no se pueden quedar con las cenizas. Nosotros aquí en el decanato de donde está mi parroquia nos reunimos con todos los directores de las funerarias para aclarar muchos puntos que se estaban faltando a lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a seguir con los sacramentales, ¿verdad? El agua, el aceite, la sal, el poder de los sacramentales para combatir al demonio. Y le puse un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque miren, primero, vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Las bendiciones pueden ser para objetos que son designados, ya sea lo religioso para Dios. Hay 3 tipos de bendiciones, como les decía hace un momento. El primer tipo son la bendición de los objetos o cosas para la iglesia, las personas, y también los exorcismos. Es una manera, el exorcismo es un rito sacramental, ¿verdad? No es un sacramento. El exorcismo no es un sacramento, es un sacramental que se hace en muchas oraciones. Ahora, el agua bendita también puede ser un medio para nuestro crecimiento espiritual. Cuando la usamos para hacer la señal de la cruz, estamos pidiendo a Dios que venga y nos proteja. Ahora, miren, el agua bendita, obviamente, únicamente quien la puede bendecir es el sacerdote o el diácono, ¿verdad? Ahora, no es medicina para que se la tomen, ¿verdad? El agua bendita es un sacramental y depende de la fe que tú tengas en el Señor. Y si, por ejemplo, si tú tienes agua bendita en tu casa y quieres bendecir tu casa, tienes que hacer una oración porque lo que bendice es la oración, no el agua. Solo rociar el agua estás haciendo absolutamente nada. La bendición, si ustedes se dan cuenta, antes de bendecir el agua bendita hay una oración y realmente lo que bendice es la oración, no el agua bendita. El agua bendita nada más es un símbolo visible que nos recuerda el qué, nos recuerda nuestro bautismo y nos recuerda también que del costado de Cristo salió agua.
Ahora, sí, el agua bendita debilita al maligno y lo aleja de nosotros siempre y cuando estemos en estado de gracia o que no tengamos pecado capital, pecado gravísimo, ¿verdad? Y dependiendo la fe que tenga la persona. Entonces, algunas personas piensan que por tomársela se van a curar. O sea, que la oración externa no funciona, entonces me la voy a tomar para ver si me tomo el agua, sí va a funcionar, me voy a curar. Óigame, por favor, eso es ignorancia. ¿Verdad? Si una persona está enferma, digamos, o se siente mal, bueno, que su familia ore por él y ponle agua bendita en su cabeza, en la garganta, pero no se la tomen, por favor, porque el agua bendita no es para tomarla. Quiere decir que ni siquiera la oración, ni el agua externamente tiene poder, sino que cuando tú te la tomas. Imagínense que ese es puro desconocimiento, ¿verdad? Ahora, sigamos con los aceites benditos. Los aceites consagrados, ¿verdad? Son los aceites del aceite crismal, de la unción de los enfermos y los catecúmenos. Y estos aceites, el único que los puede bendecir es el obispo. Y se utilizan únicamente para los sacramentos. Entonces, también yo me he dado cuenta que generalmente, y sin ofender a nadie, de la renovación carismática, a veces en los retiros utilizan un aceite y que lo bendijo el padre y le vamos a poner el aceitito. No, por favor, eso no está bien, ¿verdad? El padre sí puede bendecirlo y todo, ¿verdad? Pero el aceite en sí que lo van a poner un laico, no sé. Es mi opinión, la iglesia no dice nada al respecto tampoco, ¿verdad? Pero para imponer ese tipo de aceites, hay un rito especial y lo tiene que hacer un sacerdote o un diácono, pero no una persona, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con todas esas cosas, igual que la sal exorcizada, ¿verdad? Eso sirve para hay gente o también los que están consagrados para los ministerios de liberación, pero son consagrados, son laicos consagrados. Entonces, esas personas en sus ritos de oración de liberación sí lo pueden utilizar, pero solo es para una oración, no es para retiro ni nada por el estilo. Y como les digo, son en situaciones especiales. Por eso se llaman el ministerio de liberación. Es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Los aceites sagrados, que son para los sacramentos. Ahora las medallas, ¿verdad? Las medallas, los escapularios y los crucifijos. Que alguien lleve un crucifijo porque no me va a pasar nada, pues atraviésate la calle, va un tráiler a ver si no te va a pasar nada. Tampoco caigamos en ese ignorancia, ¿verdad? La medalla milagrosa, el escapulario son poderosas devociones a la Virgen y la iglesia enseña que usándolo con fe y en concordancia con una vida de virtud llevas promesas poderosas unidas a ellos, ¿verdad? Hay ritos especiales, consagraciones para la medalla milagrosa, pero no por llevar la medalla, por llevar el escapulario, la cosa es diferente, porque si tú tienes un sacramental, ¿verdad? Nuevamente, la medalla milagrosa, el escapulario, el crucifijo o lo que sea, pero no tienes fe, eso no sirve. Está como las mujeres y hoy los hombres también que se ponen aritos, ¿verdad? La peor cosa que podemos hacer es utilizar estas bendiciones sacramentales como una especie de libro de hechizos, maleficios o encantamientos que trabajan de forma mágica para alcanzar un objetivo deseado. A Satanás le gusta burlarse de Dios y por eso ha influenciado las artes negras de tal forma. Y es por esto que magos y brujos tienen algo rituales similares, pero de una manera mucho más perversa y maligna, obviamente. El demonio busca controlar y poseer al mundo, mientras Dios busca santificar el mundo y nos anima a volver siempre a Él. Miren, por eso existen los sacramentos, por eso existen las oraciones.
el sacramento más poderoso en contra del demonio es la reconciliación. Si una persona está enferma, pues reciba la unción de los enfermos. Entonces, no tratemos de que, pues no me pega ni la Eucaristía, pues. Óigame, como la misma ignorancia, y perdónenme, que dicen, bueno, que va a haber una misa de sanación. ¿Y quién es el que sana, pues? No es Jesucristo. Entonces, cuando tú vas a la misa, ¿a quién recibes? No recibes a Jesucristo. Es que los hermanitos oran sobre mí, entonces al final me sané. O sea, Cristo no pegó, pero los hermanitos sí me sanaron. Eso es lo que estamos diciendo. Yo no estoy en contra de que en una misa se ore por los enfermos, claro que sí. Pero decir que es una misa de sanación, porque la sanación la da Cristo nada más, nadie más. Entonces no caigamos en ese desconocimiento, en esa ignorancia, ¿verdad? Y muchas personas así lo practican. Sí hay, por ejemplo, también misa de sanación cuando se impone el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí estamos de acuerdo. Si es con la unción de los enfermos, sí es sanación. Pero si no hay sacramento de la unción de los enfermos, es una misa donde se ora por los enfermos, estamos de acuerdo. Pero recuerden quién es el que sana. Y si tú no tienes fe en Cristo en el momento que lo vas a recibir, aunque te pongan a 1000 hermanitos a rezar sobre ti, no te vas a sanar. Bueno, pues buenas noches otra vez. A ver, preguntas, comentarios, Padre, yo tengo una. quejas. Sí. A ver, Padre, déjeme un segundo. ¿Quién habla? Hilda. Hilda, a ver, no la veo, se me escondió. Ya No, la no. vi. Está a la par mía, fíjese. Dígame, Padre, Hilda. y cuando se le cae a alguien la Eucaristía, Ujú. que se nomás la levanta y sigue, o a mí, porque Mire, si usted es ministro y usted la va a dar y se le cayó a usted, usted consúmala. ajá. Bueno, ahora con el virus, pues es mejor que se la dé al sacerdote para que la ponga se puede poner, mire, en una plantita con agua para que se vaya deshaciendo. Si es a la persona que se le cayó, digamos, en un tiempo normal, Hilda, que no hay virus. Si es a la persona la tendría que consumir. Pero si la persona no la quiere consumir, entonces lo que haga usted es se la da al sacerdote en el momento, ¿verdad? O la pone en un, Purificador. ¿cómo se llama? Purificador. El purificador, gracias. Lo pone para que al final de la misa usted la lleva a una plantita y la tierra y ahí se pone en agua. En otras iglesias así fancy como San José, ¿verdad? Ahí tienen
donde ponen, hay como un lavamanos especial para eso. Nosotros aquí los pobres no tenemos, pero allá, por ejemplo, el Norte, San José, todas esas iglesias ricas sí lo tienen. Una pregunta más, padre. Dígame. Ahorita que mencionó cuando oran, dándole gracias al Señor por una persona que están celebrando su aniversario y, ¿verdad? Le hace usted una bendición. Y luego los dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los de las bancas también nos estamos presionando. Así debe ser. No, mija. No. Porque la bendición es para las personas, no es para ustedes. Porque es lo que vemos. Pero ¿qué vamos a hacer, mija? Mire, es como cuando la gente no puede comulgar y llega con los brazos así para que le den una bendición. Fíjese bien. Sí. Cuando termina la misa, el sacerdote da una bendición general para todos. Entonces, ¿me entiende? Porque es una bendición, no hay necesidad, ¿verdad? Pero si uno lo dice, la gente se ofende diciendo no me quiere bendecir. Pero porque así pensaba yo, y decía, pues la bendición es para la pareja, la bendición es para el que está cumpliendo años. Correcto, no es para la gente, ¿verdad? No es para la gente. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Sí, yo. Sí. A ver, Nia Mirna. Con respecto a los aceites benditos. Ajá. Por ejemplo, yo he observado que los ponen en unos recipientes diferentes y después los distribuyen a las iglesias. Pero, por ejemplo, el aceite crismal, ¿cuál es la diferencia entre el que se usa para los enfermos, catecúmenos? No, por ejemplo, es el mismo aceite, lo que cambia es la oración. Pero, por ejemplo, el aceite crismal, ¿ese para qué se usa? Para los catecúmenos. No, es que hay crismal, enfermos y los catecúmenos. También para los sacramentos. Entonces, los tres aceites. Así es, los catecúmenos y los sacramentos, ¿verdad? Los catecúmenos reciben los sacramentos. Pero también el crismal es para las órdenes sagradas también. Esa era la pregunta. Pero también para el bautismo se usa eso. Bautismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre, yo tengo una. Bueno, es una duda. ¿Quién habla? María Nevares. María, iPhone María, a ver, dígame. Ok. Padre, cuando termina uno de decir en misa el yo confieso, yo he observado que muchas personas al final que lo terminan se persignan. ¿Eso es correcto o no? Eso es lo que dije yo al principio, porque cuando el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, en ese momento el sacerdote está dando la absolución. Como cuando usted se va a confesar, ¿se acuerda? Sí. Cuando uno levanta la mano y le dice, Dios Padre Todopoderoso, que por reconciliaste al mundo y enviaste a tu Hijo al Espíritu Santo para el perdón de los pecados por intermedio de la iglesia, que Dios te dé el perdón y la paz, y la gente se persigna. ¿Por qué? Porque recibe la absolución. Pero esa es una absolución particular. Debe de persignarse, ¿verdad? Algunos sacerdotes no lo dicen o no les gusta, pero como le digo, es una absolución general. Lo que pasa es que la absolución, antes había un rito que se daba la absolución general cuando no habían sacerdotes. Entonces, como no habían sacerdotes, el sacerdote daba una absolución general sin la confesión. Quien quitó esto aquí en San Antonio fue el obispo Flores, porque eso era, ¿verdad? Pero sí deben de persignarse porque reciben la absolución. Y padre, la pregunta es, ¿se persignan o se santiguan? Es lo mismo. Eso es santiguarse. Santiguarse es aquí, mire. Porque persignarse es completo. No, este es persignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se santigua en el nombre del Padre. Ok. Entonces al revés. Ok. Gracias. A ver. El padre.
dígame, espéreme. Dalia, dígame. El mismo, el confiteor, ese, Ajá. ¿verdad? El yo confieso, ¿es lo mismo que el acto de contrición? No, el acto de contrición, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El acto. El acto penitencial es yo Penitencial. confieso ante Dios Todopoderoso y el otro es el Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Pero el acto de contrición, Father, no es el, oh my God, I'm hardly sorry for having offended you. Sí, Ella me está Esa es la- preguntando en la misa. Ah, ok. En la sí, misa. ajá, de la misa, ajá. Ya en el acto de contrición, en el sacramento separado, sí, lo que usted dice, Sandra, ¿verdad? Ahora, mire, Sandra dijo, ¿verdad? No, Hilda. 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 Hilda, se parece que todas son, mire, tengo a toda la gente del río. Mire, saben que es interesante y no se me vayan a enojar los de Santa Clara, que tengo a más gente desde el río que los de Santa Clara, fíjese usted. Bien dijo el Señor que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero bueno, mire, ¿sabe qué? Padre, yo tengo una pregunta. Dígame, hoy sí es Sandra. Tocante el tema de la cremación, nada Ajá. más una aclaración. Dígame. Cuando una persona está, cuando se deciden, ¿verdad? Que lo van a cremar la Ajá. persona, Ujú. claro, que tenerla el funeral y luego de enterrar. Cuando hay criptas, cuando están en una cripta, ¿es lo mismo? Sí, porque o nichos le llaman. El nicho, ok. De verdad que se la ponen en la pared. Mire, Sí. se anotó, la iglesia lo aprobó más que todo porque el servicio es más barato, más económico. ¿Verdad? Ok. Por eso la iglesia, pero se tiene que seguir un rito específico, no es así nomás, y todos los funerales, perdón, todas las funerarias lo hacen de una manera correcta. Bueno, no sé si en los Estados Unidos, yo no lo he visto en los Estados Unidos, pero yo sé si en México, en algunas capillas tienen los nichos, ¿verdad? Sí, así es. Aquí también, ¿Cómo no? Aquí hay, mija, en Aquí los también. cementerios católicos. sí. Sí. En los cementerios católicos sí lo tienen. Lo que pasa es que creo, si no estoy equivocado, en Del Río no Están hay adentro. cementerios católicos. Son públicos, ¿verdad? Aquí está el Son cementerio públicos, San sí. Fernando, que sí lo tienen los nichos ahí. Ok, esa fue la aclaración. Claro. Sí, María Luna. Padre, me voy a salir un poquito del tema porque Antonio tiene la duda porque cuando usted se refiere a Laredo dice la República, del Río, se dice la República. Porque es de cariño, mija. Porque cuando estaba yo en Del Río, estaba mi amigo el padre Clay, decíamos que era el obispo de Del Río, y entonces la República de Del Río, como broma. No es por ofender ni nada, al contrario, yo tengo mucho cariño, la verdad, fueron muy especiales conmigo. Y todavía. También por la distancia, los alejados que están También, de imagínense acá, hasta allá. al otro lado. Al otro lado del mundo, sí. Al Sí, otro Mayra. lado del monte. Padre, me ha tocado ir a misa y luego pasan a todos los niños a clase o algún aniversario de casados o algo así. Y el padre dice, vamos a darle la bendición a todas estas personas y todo el mundo levanta la mano así como que, yo como que siento como que es pues, imponer la mano. Entonces como que no me queda claro. Dentro de la celebración sacramental, la única bendición que se hace es la del sacerdote o el diácono porque son bendiciones sacramentales. Eso se hace más que todo para que la gente se sienta como qué bonito, pero eso es incorrecto. Ahora, ustedes sí pueden bendecir afuera, ¿verdad? Santiguar a sus hijos o a alguien porque no es una bendición sacramental. ¿Verdad? Pero dentro de la celebración eucarística no debería de ser así. Debería de ir a Santa Clara. Dicen que el padre ahí es muy católico y ahí enseña bien.
Ese es el chisme. Es el chisme. Uy, por eso estoy aprendiendo un poquito más. Mire, es igual con el Padre Nuestro que la gente se toma de las manos. Ese es otro, ¿está bien hacerlo? No, no, mire, no es que esté bien o esté mal, no, cada parte de la misa tiene una simbología, ¿verdad? Cuando es uno quien lo hace porque el sacerdote actúa en persona de Cristo, pero la gente adoptó eso. Ahora, que sea pecado no lo es, pero es ignorancia. Pero le digo yo, a mí me gusta ver cuando la gente se toma de las manos porque se ven bien bonitos, pero es incorrecto, ¿verdad? Yo no les digo nada porque a mí sí me gusta, pero... Padre, Padre, yo le quiero hacer así de lo que estaba hablando de... ¿Quién está hablando? Que no la veo. María. ¿Cuántas Marías hay? A ver. Nomás una, yo creo. Fui un domingo a misa a San Leonardo. Esa iglesia protestante. Lo que me llamó mucho la atención de que la persona que iba a llevar la Eucaristía al enfermo, el padre lo llama, antes de terminar de dar la bendición a la gente, el padre lo llama para que suba al altar y él le entrega la Eucaristía. Pero antes le hace una bendición y le dice que él está encomendado Ay, a Henry, llevar, déjame, estoy en la clase, estoy oyendo. que está encomendada a llevar esa Eucaristía al enfermo. Mire, eso bien bonito, yo lo adopté también. Y eso cuando tenía varios ministros, ¿verdad? Y que iban todos los domingos. Eso es muy bonito, es como un envío, ¿verdad? Sí. Así debería de ser. Aunque sea una persona, pero qué bonito sería, pero sí, no está bien. Sí, mire, si ustedes son ministros, hablen antes con su párroco y díganle, padre, yo voy a llevar, entonces debería de entregársele en el momento que usted recibe la comunión. Lo pone en como usted dice, puede ser que el padre como símbolo, acuérdese que como seres humanos nos dirigimos por mucha simbología, ¿verdad? Y eso se ve muy bonito, la verdad que sí. Pues retiro lo dicho que era protestante. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra? Padre, entonces, ¿qué fue la respuesta de la señora que preguntó de las manos, que cuando están orando por ellos, vamos a suponer que tenga una pareja? No, usted es el único que le tiene la mano y lo va a bendecir, los de la banca. Mire, eso es lo que le estoy diciendo. En ese momento son bendiciones sacramentales. No hay otro tipo de bendición, ni oración, ni de imposición de manos. No se está imponiendo manos porque es una misa. Entonces, el sacerdote o el diácono, ¿verdad? Como signo de bendición, ¿verdad? Se hace con sus manos porque es una bendición sacramental. No debe hacerse porque eso es incorrecto, porque el laico no puede imponer manos durante la misa, ni siquiera fuera si no es un laico instituido. Por eso existen los ministerios instituidos para imposición de manos, ¿verdad? Que son, sobre todo la renovación carismática. No debería hacerse, pero ¿qué le puedo decir? Es incorrecto, ¿verdad? Sé que durante las conferencias carismáticas, pues ellos tienen gente preparada que se llama los teams de oración. Así es. Para orar por una persona. Y la sientan y son mínimo 2, 3 personas que tienen que estar juntas para orar por esa persona. Totalmente, ¿verdad? Como dice Martita, que son la renovación carismática y reciben un entrenamiento y toda la cuestión no es así nomás, ¿verdad? Y esas personas tienen que estar preparadas en cuanto a confesión, tienen que ir ayunando, o sea que es un sacrificio para ellas físicamente ofrecerlo para poder estar preparados, para estar lo más limpio espiritualmente posible, para poder orar. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? No. Bueno, espero que les haya gustado el tema. A mí me gustó prepararlo, la verdad. Se me ocurrió y ojalá que cualquier pregunta que tengan, por favor, sin pena, con toda la confianza del mundo,
Y si de alguna manera ustedes han caído en alguna error de esos, no se preocupen, ¿verdad? Porque si es por desconocimiento, es por desconocimiento, pero ahora ya no lo hagan. ¿Sí? I have a question. Okay, let me see if I have the answer. I got the answer. Father, when they say the name, when the priest, or it says the name of Jesus Christ, yo veo que él baja la cabeza o muestra reverencia, right? Should we all do that? En algunas horas, ¿en qué momento, mija? Pues durante la misa, durante la mire, misa. puede ser por reverencia, pero no, hay ciertas oraciones que sí se debe de bajar, ¿verdad? Pero no en toda, cuando solo se menciona el nombre de Cristo. Es como reverencia, yo no siento que esté malo. También incluso en el rosario, mire, cuando la gente dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se persignan, no se tienen que persignar. Yo no me persigno. No hay necesidad, pero no está mal, es como un símbolo de reverencia, pero mire, el signo de la cruz es para cerrar una celebración litúrgica. Incluso, mire, van a ver, y perdón con mis hermanos sacerdotes a veces, está haciendo la homilía y al final que termina dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando termina la homilía no debería de ser así. ¿Por qué? Porque eso, estamos dentro de una celebración sacramental y entonces se abre con el signo de la cruz y se cierra con la bendición final, ¿verdad? Pero no debería ser, pero no es malo, ¿verdad? Nada más que le sirva como conocimiento. Hay cosas que sí son, que no deben hacerse, pero hay cosas que no hacen la diferencia en el aspecto negativo, ¿verdad? Sí, como cuando nosotros estamos pronunciando el credo durante la misa el domingo, ¿no? Que hay una parte que sí hacíamos la venia para reverencia. No, pero esas son de las partes parte que de sí la se debe de oración. hacer, que se le da la honra al Espíritu Santo. Al Espíritu Dice Santo. que concibió Pero es por parte obra de y la gracia oración. del Espíritu Santo. Santo. Sí, Ujú. parte de la oración. No es a la Virgen, sino que al Espíritu Santo. Santo. Sí, eso es otra cosa que las personas que dice eso. Yo conocí yo tuve un paciente una vez que precisamente, yo soy católico y hago todo esto, pero cuando llega en esa partecita yo no le hago eso a la Virgen. Sí. Ay, Dios mío. Y no quise ponerme en polémica con el Señor porque estaba muy fuerte en eso, ¿no? Lo de, voy a coger un paciente nomás. Bueno, niños, ¿algo más? Una cosa más, padre. A ver, Linda. Linda. Padre, cuando está el Santísimo, ¿verdad? Los martes que vamos a estar con el Santísimo, hay unos 20, media hora. Muchas veces la mayoría de la gente se sale caminando hacia atrás. Por de espaldas. Donde pasa a darle la espalda. Ujú. Está No. bien, porque yo lo hago, yo no me gusta darle la espalda. No es no es norma, ¿verdad? Porque no se le está faltando el respeto que usted le dé la espalda al Santísimo. Sí, sí. Okay. Está saliendo, pero si lo quiere hacer, hágalo, ¿verdad? Nada más porque está expuesto el Santísimo, pero sí. ¿Qué tal si está la persona en pecado grave y salió, ¿me entiende? O sea, sí. Es más la parte espiritual. O usted puede salir así como usted dice y sin ninguna reverencia tampoco, ¿verdad? Si la parte de la reverencia y para todos es más lo interno, la parte espiritual. Acuérdense lo que dijo Jesús, que lo malo no entra al cuerpo, sino que sale del corazón de la persona. Entonces es la intención con que se hace, ¿verdad? Bueno, pues, ¿algo más? Padre, perdón, yo tengo, Evelyn, sí, yo Evelyn. Sí, yo sé. Sí, yo sé, tan bello el padre. Pues sí, la estoy viendo. Vea, yo tengo una pregunta y es con la primera parte de la conferencia de hoy, es con el sacramento de la reconciliación. Uh-huh. De repente yo veo que hay, bueno, primero que nada me voy a confesar aquí en público. Yo tengo problemas con el sacramento de la reconciliación porque de repente como que me cuesta mucho hacer el examen de conciencia.
Entonces, digo, trato de vivir una vida, pues, ¿verdad? Orientada a Cristo, pero sé que hay pecados diarios. Pero veo que hay personas que tienen como la tendencia a hacer confesiones casi diarias. ¿Eso es así como necesario? ¿De qué se trata? Mire, ¿Y cómo hacer uno un verdadero examen de conciencia? Santa Juana de Arco, ¿ha escuchado de ella? Sí. Se confesaba en la mañana y en la tarde con el mismo sacerdote. Y le dijo que por qué se confesaba todos los días 2 veces. Yo quiero ser santa, le dijo. ¿Verdad? Mire, eso es cada quien, cada persona. Por ejemplo, los hijos espirituales del Padre Pío, él manda a confesarse toda la semana, ¿verdad? Entonces, si usted quiere vivir una vida en santidad, confiésese lo más seguido que pueda. Yo a la gente aquí le digo 1 mes, ¿verdad? Pero por eso le digo, la cuestión es hacer un buen examen de conciencia. Pero si usted tiene un buen examen de conciencia, se va a dar cuenta que hay cosas que hacemos todos los días y caemos, ¿verdad? Y en el momento que usted dice, bueno, es un pecado, pero voy a esperar para ir a la confesión, ya le abrió la puerta al diablo. Okay. Ahora, hay pecados graves, claro que sí, pecados mortales, pero como le digo, eso ya es el corazón de cada persona y no nos toca a nosotros juzgar con eso. Yo sé que no está juzgando, pero le digo que es cada quien, ¿verdad? Cada quien. Perfecto. Y qué bueno que vayan todas las semanas. ¿Y eso qué es? Es un experimento. A ver, Mira, no se espera. ¿alguien más? No, No, bueno, pues sí, porque mi perrito hasta está roncando ya y dice que no le hagan tanta bulla. Bueno, pues muchas gracias, de veras, espero que hayamos aprendido un poquito y lo hayan disfrutado también así como yo lo disfruté, ¿verdad? Sí, padre. Es que les Muy bien. recuerdo el retiro de Adviento el 28. 28, sábado 28 a las 10:30. Pueden invitar a quien quieran y me mandan el email, yo se los mando, de 10:30 a 12. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Vayan a Buenas noches, rezar, Padre. la misa ha terminado. No, no es misa.